Senador, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto recibirte. Gracias por la invitación. Encantado. Por favor. Bien, hoy veíamos en las noticias de hoy se anunciaba la ocupación de la Facultad de Humanidades y también un plan de ocupaciones para los próximos días porque están recibiendo a estas horas en el Senado para la discusión de la rendición de cuentas a los diferentes asociaciones vinculadas a la educación, y uno de los diarios, no recuerdo cuál, menciona un clima una movilización muy grande, como pocas veces se ha visto en torno al tema del presupuesto. ¿Cómo está la discusión hoy vinculada a estos temas? Tú que estás siempre muy vinculado a temas de educación, el tema rendición de cuentas, educación, presupuesto. Bueno, la parte de universidad todavía está para analizar. Ustedes saben que en diputados hubo alguna serie de movimientos. Sí. De dónde se sacaba la plata para sustituir el adicional y demás. Eso no está resuelto a nivel de la coalición de gobierno. Creemos que además hay un tema vinculado a los recursos para la ciencia que son muy claros y es, no digo que habitual, pero es normal que cuando hay problemas de presupuesto y asignación de recursos haya movilizaciones. En ese sentido, esta semana se va a recibir a la Universidad de la República, estimo que es este jueves, y estamos a 26 días hoy del cierre del periodo y ojalá haya recursos para esto, ¿no? ¿Cómo se está dando la discusión? Bueno, ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo tú, con la experiencia parlamentaria que tenés? Sí, tengo bastante experiencia, esa es la verdad. No sé qué rendición de cuentas número cuánto es esta, pero son unas cuantas. Son unas cuantas. Perdí la cuenta, esa es la verdad. Pero, a ver, la rendición de cuentas tiene un tema de concepción general, que es la dimensión del Estado y hacia dónde vas. Segundo, tiene un tema de achique con respecto a algunas políticas sociales. Y dentro de ello lo que nosotros vemos es recorte en algunas áreas que entendemos que son estratégicas. La discusión que hubo en estos días, por lo menos, tuvo que ver, desde la transformación educativa que estuvo sobre la mesa, los recursos para la educación, para la cultura, algunas asignaciones extrañas que yo no logro entender. Un ejemplo, es extraño que para el año 2023 el MIDES tenga un aumento para la parte de alimentación, o sea, olla, comida, la gente, tenga 155 millones de pesos. Y para el año 2024 tenga 260 millones de pesos, cuando el Ministerio de Economía lo que prevé es hacia el año 24 un crecimiento. Que mejore la situación. Que mejore la situación general. ¿Cómo explicás vos que en el año 24 asignes más recursos para los planes de alimentación de los que asignás en el año 23 cuando la economía va a crecer? Son cosas que ¿Eso lo respondió el equipo político? No, cuando fui que habláramos con el MIDES nos pasaron. Pero realmente es difícil de sostener ese tipo de cosas porque, no tiene una explicación racional. Si vos esperás que la economía crezca y después del año electoral aumentás los recursos para los planes de alimentación, debería tener una explicación sostenible. Y básicamente, en el sentido de la rendición de cuentas, yo diría que esos son algunos aspectos centrales. Apareció el tema también de los remedios de alto costo, que ha sido un problema histórico y que de mucha sensibilidad. Hay gente que cuando vos hablas de ese tipo de cosas no hay explicación racional posible. El aumento que se ha dado se ha sido por los juicios, es decir, el Estado tiene juicios y por lo tanto tiene que pagar y mucho asumir. Más quizás de lo que hubiera sido razonable. Exacto, entonces hay ahora en ese caso una especie de baño de realidad, de no pasar las cuentas como nos tocó en algún momento en esta materia. Había por las redes sociales lista de quienes estaban a favor o en contra de, ahora eso cesó y se está asumiendo que esto es un tema de difícil solución. Ahora, el Fondo Nacional de Recursos estaba medio complicado económicamente, ¿no? Sí, el tema es... Ya de larga data viene. Sí, se había ido aumentando. Entonces, obviamente hay que aumentar todo este tipo de servicios. Y obviamente estamos de acuerdo que todo el mundo tiene que tener accesibilidad a determinado tipo de fármacos y de algún lugar tiene que salir la plata. Sí, claro, de recursos públicos. A ver, fue aumentando el número de recursos sostenidamente, pero obviamente la demanda de algunos medicamentos de alto costo, por la cotización de mercado, el Estado en general tiene dificultades. Entonces,
esa contradicción entre una necesidad personal, familiar, que no resiste dos análisis más que una solución, y las posibilidades del Estado entra a crujir. Y básicamente yo le diría que la rendición de cuentas tiene, con respecto a lo que debería ser una reducción general, pero es parte de una concepción que nosotros, bueno, tenemos diferencias con el gobierno y en ese sentido ahora la etapa que queda es la reasignación, porque la Constitución establece el tope. Y a partir del tope vos lo que haces que es, bueno, saco de acá plata, pongo para allá. ¿Y de dónde debería salir entonces en esa reasignación, a tu criterio? Bueno, o sea, habiendo hecho un estudio, digamos, de lo que es esta propuesta presupuestal. ¿no? Sí, todavía no terminó el puzzle de armarse. Bien, esa es la verdad. No quiero adelantar demasiado, pero a ver, sí le digo esto. El próximo viernes la bancada del Frente Amplio va a reunirse a los efectos de quizá ratificar alguna posición que ya viene de diputados con la reasignación que el Frente hace, pero como ahí hubo tanto movimiento sobre el final, vamos a sí anunciar la propuesta. De hecho, hubo algunas reasignaciones que se reasignaron o no se hicieron porque también, estoy pensando en lo de línea, por ejemplo, que en su momento se había sacado, después se dijo que no, porque desde el propio Ejecutivo se estuvo en contra, es decir, ha habido mucho mareo en todo esto, ¿no? Ahora de mañana, dentro de un rato, concurre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene además un tema muy complejo que a veces tiene un corte no visto, que es el envejecimiento de su personal. Le voy a decir de memoria la cifra, pero no hay menos de 700 personas en ganadería que tienen causal jubilatoria para hacerse este periodo de gobierno. Y con el sistema de cada 3 bajas 1 y la necesaria transferencia de experiencia y conocimiento en lugares clave, como puede ser, yo qué sé, para poner ejemplo, sanidad animal, lugar sensible, un lugar muy sensible, hay un grado de problema que no digo que haya empezado ahora, ya venía con nosotros, con los gobiernos del frente, pero en este caso, a medida que pasen los años, se agudiza. Sí, claro. Yo creo que eso es un tema a solucionar, quizá no en esta rendición de cuentas, pero sí en la que viene. Senador, un tema que siempre has venido trabajando es el tema de educativo. Bueno, ahora se está marcando, y tú lo decías, que ha estado presente en la discusión de la rendición, la transformación educativa. Se ha incorporado a la discusión y que ha sido un elemento a tener en cuenta el tema de las ocupaciones en secundaria, que se están tomando determinadas resoluciones de no ocupar en función de lo que es el estatuto del estudiante, etcétera. ¿Cómo analizás la situación hoy en torno a lo que son las movilizaciones de estudiantes, de profesores, frente a la transformación educativa que proponen las autoridades? A ver, el tema para mí lo que se requiere es mucho más diálogo, pero diálogo fecundo, no es como que vos vas, escuchás y hacelo, digamos, cumplís formalmente con escuchar. Yo creo que hay que incorporar algunas cosas, tener una actitud que es lo que yo creo que está faltando, porque además hay mucho título y escaso conocimiento de contenidos. Hoy estamos a la segunda quincena de septiembre. Nadie sabe hoy cuál es el contenido de la malla curricular que va a empezar el 1 de marzo, estimo yo, del año que viene. Nadie. Se dijo que va a ser para toda secundaria y UTU a la vez. Es decir, va a ser un cambio para todo. En vez de ser un cambio piloto, que sí, bueno, empezamos por estos dos y ver cómo se testea, cómo sigue, no, va para todo. Tercero, en este tiempo vos tenés que elegir las horas para toda la educación primaria, para toda la educación media y, antes de ello, para la formación docente. Entonces, veo que hay muchas interrogantes, mucha incertidumbre y eso no genera buen clima, porque vos me decís, bueno, la transformación educativa, que bueno, todos estamos claros que tenemos que cambiar y mejorar la educación media. Ahora, tengo la impresión que quizá fruto para la pandemia y 50 cosas más, se les pasó el tiempo, esto debieron haber empezado bastante antes y ahora quieren largar muy de golpe cosas que debieron tener una maduración distinta en el debate, en el involucramiento y en la concreción. ¿Estaba todo bien? ¿Era necesaria algún tipo de intervención de reforma educativa? Yo parto de la base que eso siempre es así. Es decir, lo pienso con respecto a los gobiernos del frente, lo pienso ahora también.
Lo que pasa es que en educación he leído mucho. Vos tenés que pensar algunos cambios que sean atemporales. Cualquiera de los que estamos acá, en torno a esta mesa, conocemos la industria sin chimenea de las clases particulares de, no sé, de matemática, para estigmatizar solo lo de matemática, que es el que yo tuve más dificultad de toda mi vida. ¿Está? Pero bueno, es decir, hay un tema estructural. ¿Cuántos años hace en el Uruguay que vos tenés 6 años seguidos de aprendizaje de inglés en la educación media? Hace 20 años, ¿verdad? Y si vos en tu vida tenés 6 años seguidos de aprendizaje de un idioma, tenés que hablar bárbaro. Tenés que hablar bastante bien. Bastante. Entonces, eso es, a ver, a mí me gustaría en algún momento en este país dar las discusiones de fondo de esas, que tienen que ver con la metodología del aprendizaje, con elevar la mira. En educación media, a ver, antes de ayer leía unos datos del monitor educativo. Se sostenía que se había aumentado un 2% el egreso, lo cual sería más o menos mantener la línea que venía. Pero hay una diferencia. Cambiaste el pasaje de grado. Vos pasaste de repetir con más de 3 a repetir con más de 6. En términos futbolísticos es, si vos tenías un arco de 7,5 metros y te pateaban y entraba, era un gol, ahora es del doble. Sí. Entonces, obviamente el resultado te tiene que dar distinto. Entonces, el cambio pasa por el sistema de evaluación, sí, capaz una parte, o por otras áreas. Porque lo que no te tiene que obsesionar es que los números te anden bien. Lo que te tiene que obsesionar es que la calidad de la educación acompase la cobertura. Es que siempre las autoridades pensaban en términos de números, Juan Carlos. Lo que pasa es que lo que nos pasó, José Carlos, pero en realidad lo que nos pasó es que nosotros aumentamos la cobertura de educación en el Uruguay. ¿Qué quiere decir esto? Más cantidad de gente fue a educarse. En Las Piedras. En Las Piedras hace 20 años, 25, había 1 o 2 liceos. ¿Ah? Ahora hay 5. Antes había una UTU, ahora hay 4 en la vuelta. Entonces, y con población educada, digamos, hay más gente estudiando. Y hay más gente en Las Piedras. Sí, más o menos. Sí, ahí, ponele que haya más, pero no tanta. Claro. Lo que quiero decir, aumentaste la cobertura y de la mano de ello tenés que aumentar la calidad de la educación que brindás. O sea, ahí tenés algún nivel de contradicción. No obstante ello, ha habido una evolución en cuanto al egreso, desde hace muy buen tiempo esta parte, pero por definición, lo que dice Jaime, nosotros tenemos que tener, por definición, intentar siempre mejorar lo que se hizo. Ayer se lo dije al INAU y lo digo acá, siempre. Obviamente recién mencionabas, lo ves muy one way, por usar un término en inglés que mencionaste, o sea, lo que es esta reforma. ¿No estás escuchando otros actores que pueden ser fundamentales para la reforma? También el incidente del otro día, del Cerro, genera bueno, un poco de intransigencia, ¿no? a la hora de cambiar ideas. Entonces, ¿cuál sería entonces el ámbito para que no sea como te digo, un one way, una directriz en donde vamos a aprobar el año que viene a todo nivel a ver qué pasa? Lo que decís es bastante sensato, ¿no? No, y sumado a eso, que es lo que le quería preguntar, creo que está ligado, o sea, que de alguna manera, obviamente que el diálogo es fundamental, pero ¿qué son las cosas que entonces faltaría madurar o faltó madurar que tú decías? Y si estuvieras en el lado del gobierno y ante una necesidad de reforma que es clara, ¿qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables? Porque yo creo que ahí también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Bueno, voy a decir las dos cosas que no deberían ser negociables. La primera es la legitimidad de cualquier gobierno de llevar adelante una política educativa. Eso nadie lo pone en discusión, yo no lo pongo en discusión. A ver, la ciudadanía vota, elige una conducción y la debe hacer. Segundo, lo otro que no debería ser negociable es que tú, con ese mandato que tenés, generes condiciones para que lo que vas a hacer involucre a aquellos que la van a llevar adelante. Porque ahí es donde está la cosa. Es decir, podés dar la mejor línea general, pero si después el que está en el aula, en el liceo, donde fuera, en cualquier lugar del Uruguay, no se siente parte, hay un lío. Y vos me preguntabas
sobre desde dónde. Mira, hay una herramienta que no es sindical, que son las asambleas técnicas docentes, ¿verdad? Tú ahí tenés a todos, a los que son parte del gremio y a los que no lo son. Bueno, ahí yo creo que... ¿Y Robert Silva no sabe eso? Perdóname. No, saber sabe, lo que pasa es que tiene otra opción. Él entiende, yo creo, insisto con lo que dije hoy, y además hay un reportaje que lo cité estando en la comparecencia de Codicen. Hay un reportaje que se los recomiendo a cualquiera que lo busque y lo googlee, que es de la doctora Aristimuño, que es una de las personas que pienso más sabe de educación de este gobierno. La Aristimuño. Exacto, que es del 30 o 31 de diciembre del año 20, para que vean de cuándo es esto. Y ese reportaje en el diario El Observador señala un poco la hoja de ruta. Y además es muy sincera en cuanto a las metas que se anunciaron y las metas que es muy difícil de cumplir. Ya el 31 de diciembre del año 20, yo voy a ir a cadencia. Lo que yo veo es que por distintas razones, que hoy no quiero adjetivar, hubo un atraso muy grande a la hora de la puesta en marcha de todo esto. Entonces ahora, que este es el último año antes del electoral, quieren largar con todo. Para mí es una opción que tienen derecho de hacerlo, de empezar por todo, pero es un error. Si me preguntaran, a lo largo de la historia del Uruguay, un plan integral, porque no es solo un cambio de plan de estudio. El plan 2006, nosotros, Frente Amplio, se lo dice el año, cambió todo el plan al año siguiente que asumimos, ¿verdad? Pero esto es un cambio más metodológico, por ejemplo, de evaluación, de aquello que tiene que ver con las competencias y las asignaturas, de una cantidad de cosas que es mucho más estructural. Si se hubiese empezado un poco antes, y entiendo todo la pandemia, ¿no? Está claro, está claro. Es decir, haces una experiencia piloto, tenés los datos para medir desde el punto de vista de los cortes, ¿no? De edad, de zona, 50 cosas más, ahí evaluás. Bien. Porque además, le digo un elemento más, los centros María Spínola, que son muy difundidos, llegando a su máxima expresión, van a cubrir aproximadamente el 5%, 6%, de toda la matrícula de educación media del Uruguay. Cuando se propone llegar a 60 como máximo, a 60 centros. Esos 60 centros son, en cantidad de estudiantes, más o menos el 5 o el 6% del total de los estudiantes de educación media del Uruguay. Entonces, estamos hablando, en ese caso, de un plan que puede ser bueno, pero muy focalizado, porque estamos hablando de esa cantidad de estudiantes, 5 o 6% de los centros de estudio y más o menos en cantidad de estudiantes. Bien, por suerte el tema de educación está presente y va a seguir. Disculpame, pero me prendo con está esto. bien, me parece bien. Bueno, muchísimas gracias. José Carlos y a Roa. Lo vamos a tener acá. Claro, con gusto. Gracias, con gusto. senador. Gracias a ustedes por la oportunidad. Que pasen bien. Hasta pronto.